Gócese juntamente conmigo con esta hermosa, bella, poderosa palabra de nuestro Dios, que es la que transforma vidas. Amén. La que nos fortalece. La palabra que cuando estás bien fortalecido o fortalecida, jamás regresas hacia atrás. Nunca. Porque es la fortaleza así, la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, con temor y reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito y poderoso Espíritu Santo, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí, mis amados hermanos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Como dijo Jesús, ¿qué os parece? Amén. Padre de la gloria, bendito Rey bien amado, nos reunimos en este lugar en tu nombre, mi Rey bendito. Ahora pedimos la dirección del Espíritu Santo, esa unción poderosa del Espíritu Santo de Dios, Señor amado, que nos revela las cosas ocultas que están en este libro, esos misterios, Padre mío. Señor bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que la bendición de Jehová es la que nos enriquece y que no añade tristeza con ella. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada familia, que tu gloria resplandezca, Padre mío, que traiga contentamiento a los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que esta bendita palabra se adhiera a nuestros corazones, para que podamos ser verdaderos hacedores de tu palabra, y no solamente oidores. En el nombre de Jesús. El pueblo dice: amén. Amén. Tome su lugar, mis amados. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El mensaje a las 7 iglesias. Aquí en esta bendita palabra, la iglesia de Éfeso aparece como la primera que Jesucristo mismo envía esas cartas. El autor es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Porque desde Apocalipsis 1:1 la Escritura nos dice muy claramente la revelación. ¿Cuántos saben que Apocalipsis es revelación? Amén. Y no lo sabía, pues ya lo sabe. La revelación que Jesucristo, dice la bendita palabra, la revelación que Jesucristo le dio Dios, esta revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual da testimonio de estas palabras y también da testimonio del Señor Jesucristo. Y también dice la bendita palabra en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Lo dice la bendita palabra. Esto a mí me llena de un temor reverente a Dios, donde en el nombre de Jesús, cuando dice la revelación, primero dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y dice la bendita palabra,
para manifestar a sus siervos. ¿A quiénes? A sus siervos. Diga, las cosas que deben de suceder pronto. Amén. Pronto. Amén. Quiere decir de repente. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Las cosas que van a suceder pronto. Amén. Y las envió, las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Note que hay una secuencia. Dice la bendita palabra que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Padre lo dio. ¿Cuántos dicen amén? O sea que esto está en el corazón del Padre. Primero, se la dio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo le dio la revelación al ángel. Y el ángel le dio la revelación al ser humano, al apóstol Juan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta que hay una secuencia? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, a fin de que todo hombre, toda mujer sean preparados para toda buena obra. Amén. Las cosas que van a suceder pronto, pronto, muy pronto. La iglesia tiene que saber esto para que no pierda el enfoque, para que no se distraiga en cosas secundarias, que la prioridad sea esa, que Cristo viene pronto, por una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Sin santidad nadie verá al Señor, porque es necesario, dice la bendita palabra del Señor, es necesario que nosotros nos purifiquemos, nos santifiquemos, si queremos ver un día al Señor. Amén. Dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Cuando dicen amén, y no se ha manifestado lo que tenemos que ser, todavía no. Estamos en el proceso, pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mire lo que añade, y dice, el que sabe estas cosas, el que sabe lo que va a suceder pronto, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando dicen amén, si queremos ver el rostro de Dios, vamos a obedecer la palabra de Dios. Amén. Que dice para manifestar a sus siervos, no a otras personas, sino a los que le aman, a los que aman al Señor Jesucristo. Para eso son las revelaciones. Y una revelación, cuando llega a alguien que ama a Jesús, Dios mismo prepara a esa persona para que se consagre, para que se purifique, para que no pierda el enfoque, para que no se distraiga con cosas secundarias, con cosas del mundo, con cosas que el enemigo pone, para que pierdas el enfoque. El enemigo es un experto en distraer, y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el siervo Juan, dice, el que da testimonio de estas palabras y del Señor Jesucristo. Dice, y luego viene unas bienaventuranzas, bienaventurados, diga al que está a tu lado, bienaventurados, dile, 7 veces dichoso, 7 veces feliz, bienaventurado el que lee. Primero, también lleva una secuencia. Primero vamos a leer, primero vamos a tener el conocimiento, salir de toda ignorancia espiritual. Dice la palabra, bienaventurado el que lee, y luego dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero luego va el plan ascendente, porque dice, y los que guardan. Primero empieza con leer, luego oír, dice la bendita, y luego guardar. Allí es obedecer. Amén. Amén. Y obedecen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La iglesia tiene que estar con ese pendiente de que de un momento a otro va a sonar la trompeta y que Cristo viene a esta tierra. Y esta es la introducción al libro de Apocalipsis. En cualquier otro libro dice en el prólogo, porque Apocalipsis, dicen muchos conocedores, que es el fin de todos los libros, es como un resumen de todos los libros. Y es bien importante que nosotros lo leamos primero, oigamos lo que dice la palabra y que lo guardemos, que lo atesoremos, porque aquí está la palabra del Señor, porque dice, porque el tiempo está cerca. En el versículo, si está conmigo, es en el 1:4,
donde estoy, regrésese un capítulo antes, para cómo es que empieza Jesús a hablarle a estas 7 iglesias. Que los que conocen dicen que los conocedores, los exégetas, los teólogos dicen que son los 7 tipos de iglesias que hay en el mundo. Y otros dicen que son los 7 tipos de personas, de cristianos que hay en el mundo. Eso simboliza también las 7 iglesias, los 7 tipos de personas, de cristianos. En una de ellas vamos a encajar cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es bien importante conocerlo, oír, leer. Amén, hermanos. Versículo 4 dice, 1:4 de Apocalipsis. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. O sea que no hay duda. Si Jesucristo es un testigo fiel, quiere decir que esto es verdadero, que esto no debe de haber nada de incredulidad, hermanos, nada de dudas, porque Jesucristo es el que está firmando aquí como fiel testigo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cuando el pueblo dice amén. Bendito sea el Señor. Alabanzas a mi Rey de gloria. Aquí dice la bendita palabra que Él es el primogénito, el primero que resucitó entre los muertos, y que Él es el soberano de los reyes de la tierra, el cual Él tiene dominio sobre todas las cosas, porque por Él las cosas subsisten, y todo lo sujetó bajo sus pies. Todo está sometido a la voluntad de Dios. Cuando dicen amén. El soberano de los reyes de la tierra. Mire, este soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Ya lo hemos dicho, se los voy a recordar. Reyes para gobernar, me refiero en el mundo espiritual, para que Dios que ha hecho rey, es porque te ha dado una autoridad, porque te ha dado un poder. Amén. Amén, hermano, cuando dicen amén. Amén. Porque Él dijo, yo les doy poder. Dice, cuando dijo del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, es lo que dice la bendita, el Espíritu Santo los va a llenar de poder. Amén. El poder, la autoridad que Dios nos da. Dice, yo les doy poder de hollar serpientes y escorpiones, que simbolizan los demonios. Yo les doy poder sobre todo demonio, sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Amén. Yo les doy ese poder. Yo les doy reyes para gobernar con autoridad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos fieles también, testigos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me seréis testigos. Primero le habló a sus discípulos, aquí primero, en tu territorio. ¿Cuántos dicen amén? En Jerusalén, en Judea, luego más allá en Samaria, y se extiende hasta lo último de la tierra. Testigos fieles del Señor Jesucristo. Ese poder que emanó de Él se lo heredó a su iglesia. Amén. Dicen amén. Por eso nos ha hecho reyes, para que entienda, reyes para gobernar. Amén. Con autoridad que viene de Él. Amén. Sabiendo que toda la gloria es para Él, que separados de Él nada podemos hacer, sino que todos nosotros dependemos de Él. Amén, amén, hermanos, cuando dicen amén. Y luego dice reyes y sacerdotes. ¿Sacerdotes para qué? Sacerdotes para adorar. ¿Se da cuenta? Rey para tener autoridad, poder, y sacerdote para adorar al único Dios vivo y verdadero. Los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Me ha hecho rey para que yo gobierne, y me ha hecho
sacerdote para que yo adore. ¿Cuándo dicen amén? Los reyes y sacerdotes. Tú eres un adorador. Estás en esta palabra. Eres un sacerdote del Señor. Si tú tienes autoridad, oras y se cumple, ahí dice la Biblia que te ha hecho rey. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, que le pertenecemos al reino de Dios. Amén. Para Dios su Padre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. 1:7 de Apocalipsis. ¿Me está siguiendo? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí en este versículo 7 no está hablando de cuando va a venir por su iglesia en el rapto de la iglesia. Está hablando cuando venga Jesús por segunda vez y ponga los pies sobre la tierra, donde dice que ahí sí todo ojo le verá. Ahora antes decían, pero ¿cómo? Si va a estar en Jerusalén, ¿cómo lo van a ver en América Latina? Ahora con la tecnología, oiga bien, ahora cuando Él aparezca allá en el monte de los olivos, dice la Biblia, mis amados hermanos, que va a poner un pie al oriente y otro al occidente, y la tierra se va a abrir como un gran cañón, porque ante la presencia de Él tiembla la tierra. Aquí es donde todo ojo le verá. Gloria a Dios. Todo ojo le verá. Ya con la tecnología, en cualquier parte del mundo, en el mismo instante que Él aparezca y ponga los pies sobre la tierra, dice, y harán lamentación por Él. ¿Por qué lamentación? Porque los que no quisieron nada con Él, hasta entonces van a decir, sí era cierto, pero ya va a ser demasiado tarde. Ya Dios, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de acercarnos a Dios. Hoy, como dice la Biblia, hoy es el día que hizo el Señor. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Hoy es el tiempo del verdadero arrepentimiento, de verdaderamente entregarse con todo el corazón al Cristo de la gloria. Es en este tiempo, porque cuando Él venga aquí, dice, van a hacer lamentación de Él hasta los que le traspasaron, hasta los que se burlaron de Él, los que se burlaron de las iglesias cristianas, de los hermanos, van a hacer lamentación cuando Él venga por segunda vez, que pise esta tierra. Porque cuando venga en el rapto de la iglesia, dice que la iglesia va a subir a recibir al Señor en las nubes. Nosotros somos los que vamos a ser extraídos de esta tierra y Él nos va a estar esperando en las nubes. Y cuando venga por segunda vez, que está hablando aquí, es cuando Él va a pisar la tierra. Pero ya no viene como manso cordero, sino ahora viene como el león de la tribu de Judá. Va a venir para juicio. ¿Cuándo dicen amén? Ahora es el tiempo del Señor. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Yo sé que hay mucho que explicar de esto, pero vamos al versículo 8, hermanos. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ya nos dan aleluya, gloria a Dios. Él prometió que iba a venir otra vez. Venir otra vez. La palabra de Dios dice, allá en los Hechos 1, del 9 al 11, habla de que cuando estaban los varones galileos reunidos en un monte, ahí dice que una nube, Él fue alzado y en una nube dice que desapareció. Cuando se le aparecieron los ángeles a estos hombres, le dijeron, varones galileos, ¿por qué están viendo hacia arriba? Este mismo Señor que ha subido, que se fue allá entre las nubes, el que ha subido, que ha ascendido al cielo, es el mismo que va a venir. Él va a venir otra vez. Él lo prometió. Cuando dicen amén, dice, en la casa de mi Padre hay muchas casas, muchas mansiones, muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Es lo que Él está haciendo, preparando lugar para todo aquel que con todo su corazón ama al Señor Jesucristo. Voy a preparar para ustedes. Si así no fuera, dice, yo no se los hubiera dicho. Después me tomaré a mí mismo y vendré otra vez
vente otra vez. Amén. Padre, dice allá en San Juan 17, yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Amén. Para que vean mi gloria, para que vean que todo lo que vieron es cierto. Amén. Cuando veamos su resplandor allá en el universo, cuando en la coronación del Señor Jesucristo, en las bodas del Cordero, todos vamos a estar adorando al Dios vivo y verdadero, y el único que va a estar por encima es el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amado. Bendito sea nuestro Rey. Versículo 9 dice, yo Juan. Acuérdense, en el versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra. Y él dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí me detengo un momentito. Dice, yo, Juan, copartícipe. En el tiempo de Juan había una persecución terrible sobre todos aquellos que eran seguidores de Cristo. Allí dice que yo también he sido copartícipe de todas las tribulaciones, de todas las persecuciones que estamos sufriendo. Yo también he sido parte de ello. Tanto que el emperador Domiciano lo envió a la isla de Patmos. Allí a esa isla mandaban a todos los prisioneros que los mandaban a morir porque son puras piedras rocosas, no hay agua, no hay que comer, o sea que los mandaban a morirse. Pero allí vemos la mano de Dios, que Jesús dijo, este va a quedar hasta que yo venga. Todo se tiene que cumplir tal como Él lo dijo. Amén. Juan no murió. Dice la historia que fue el único discípulo que murió de muerte natural. Todos los demás discípulos fueron sacrificados. Uno se ahorcó solo, pero él dice que es el único que murió de muerte natural y anciano, cumpliéndose la palabra del Señor Jesucristo, que Él iba a quedar otra vez hasta que Él viniera a darle esta revelación del libro de Apocalipsis. Y lo increíble, la memoria que Dios le dio al apóstol Juan. Porque esto después, ya cuando fue trasladado a Éfeso, ahí es donde el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. No lo escribió en la isla de Patmos, en una isla desierta. Ahí mandaron a morir a todos los criminales, pero él no murió. Porque el que está en Cristo, bueno, ahí ni físicamente murió. Él murió cuando ya fue su tiempo. Cuando ya fue su tiempo de la edad, por la edad, pero no porque lo hayan sacrificado. También dice la historia que el emperador Domiciano hizo un caso de aceite grande, hirviendo, y llamó allá en el Coliseo Romano. Allí llamó a todos ahí lo llenó el estadio para que se entienda, y en medio allí el apóstol Juan, que lo meten al caso de aceite, y dice que cuando lo metieron, una admiración de que no le pasó nada, sino que ayer empezó a cantar alabanzas al Rey de Gloria. Aleluya, gloria a Dios. Lo sobrenatural, hermano. Si tenemos un Dios sobrenatural, tenemos que mover en esa dimensión de lo sobrenatural. Lo de este mundo, mis amados hermanos, recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lo que dijo el emperador Domiciano, ¿saben qué? Mándeme a la isla de Patmos a que se muera allá. Porque si no con ese testimonio que está dando, me va a convertir a toda Roma. Y le dice que le entró un temor, y por eso lo mandaron a la isla de Patmos. Pero ahí no estuvo siempre. Él regresó a Éfeso. Él murió en Éfeso. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, denle la gloria al Rey. Copartícipe. ¿Por qué estaba allí? Por causa de la palabra de Dios. Y el versículo 10, mire lo que dice. Qué hermoso es esto. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Aquí están las instrucciones. Estaba en el Espíritu. Amén, hermanos. No carnalmente, estaba en el Espíritu. Amén, hermanos. Esa es la diferencia, la clave de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual allá arriba en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Amén. Mira, aquí está la descripción de lo que Él vio. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi, ¿qué vio? 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Imagínenselo. Y sus pies semejantes a bronce bruñido. El bronce bruñido es cuando está a todo calor, lo que da así, candente, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Imagínense qué autoridad de la voz. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nadie puede mirarlo al rostro. Imagínense el sol cuando estaba resplandeciendo, lo ves un poquito y no puedes. Así está el rostro del Señor. De su boca sale una espada aguda. Él dice que con un cinturón de oro, sus ropas blancas resplandecientes, sus cabellos blancos también, dice la palabra. Así vio el apóstol Juan aquí a este ser. Así es como debemos imaginarnos al Señor Jesucristo, aunque nadie ha visto su rostro. ¿Cuántos dicen amén? Él es todo poder. Él lo puede todo. Para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense qué autoridad, su voz como estruendo de muchas aguas. Gloria a Dios. Y cuando se le presentó a Moisés, dice que el monte Sinaí temblaba. Había relámpagos, había truenos cuando se le presentó a Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el que suaviza la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Si no, no soportaríamos la presencia de Dios. Sentimos hermosos, sentimos gloriosos, nos quebranta nuestro corazón. Llorar ante la presencia de Dios es saludable. Es cuando el Señor viene a ti. Y más cuando tienes un encuentro personal con Él, tu vida cambia completamente. Las cosas de este mundo pasan a segundo término, tercero, cuarto, quinto. Ya Él es tu prioridad. Lo que pasó con la mujer samaritana, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, imagínense la que había tenido 6 maridos. Tuvo el encuentro con Jesús, cambió su vida completamente. Pablo, el apóstol, que era Saulo de Tarso, cuando perseguía a los cristianos, allí iba con todo su furor, con todo su coraje, llevando ya las cartas, dice, autorizadas para arrestar, meter a la cárcel a los cristianos de Damasco. Cuando iba en camino para Damasco, dice la Biblia, que se le apareció una luz refulgente y que se cayó él. No sé si iría en camello, en burro o en caballo, pero el punto es que se cayó, dice la Biblia. Supuestamente en caballo, pero dice que cuando oyó la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No digo por qué persigues a la iglesia o a los cristianos, ¿por qué me persigues? Y él dijo, temblando, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Mira, cuando tuvo ese encuentro con el Rey de la Gloria, el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, cambió hasta el nombre. ¿Cuándo dicen amén? Pablo, que quiere decir pequeñito, porque la Biblia dice que tenemos que menguar para que Él sea exaltado. Amén, hermanos, ¿cuándo dicen amén? Si la persona no ha tenido ese encuentro con el Señor, va a batallar mucho como cristiano. Le va a hacer una carga a la iglesia, a servir al Señor, va a ser mucha carga. El servir al Señor tiene que ser una delicia. Tiene que ser un deleite, tiene que ser un privilegio. Gracias, Señor, por usar mi vida para servirte. Es un privilegio. Gloria a Dios. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
17 dice, cuando le di caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. O sea que fuera de él no hay más. Y el versículo 18, que es uno de los muy conocidos, contundentes. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y Él es eterno, Él vive por los siglos de los siglos. Dice, el que vivo estuvo muerto. Él mismo dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El que vivo y estuvo muerto, pero que vivo por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que adoramos. El que reina por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Fuera de Él no hay otro Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice allá en Isaías 43 que dice, la gloria es mía, yo soy solo, yo soy único. Fuera de mí no hay otro Dios. Y no le daré mi gloria ni mis alabanzas a esculturas, a nadie. Soy único, el único Dios vivo y verdadero. El ser humano es el que se ha inventado tanta cosa. El rey de gloria es solo, único. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y luego empieza a decir con el misterio, las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí en la Biblia se está interpretando solo. El libro de Apocalipsis menciona muchas veces el número 7. El número 7 que simboliza la plenitud de Dios. El número completo. Menciona las 7 estrellas. Menciona los 7 candeleros. Menciona las 7 iglesias, los 7 espíritus, los 7 sellos, las 7 copas de ira, las 7 trompetas. El libro de Apocalipsis menciona mucho el número 7, que es, como le digo, es el número pleno del Señor, el número completo. Porque muchos dicen que es el número perfecto. No hay perfección, el único perfecto es Dios. Es el número completo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Denle la gloria al Rey. Aleluya. 7. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. El apóstol Juan en el Evangelio, en su Evangelio, menciona los 7 gran yo soy. Yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él es todo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el gran tesoro. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y ahora sí, con esta introducción al Apocalipsis, vamos a comenzar con esta iglesia, hermanos. Ya con un trasfondo, ya con una base bien sólida, bien firme. ¿Por qué es que le escribe a esta iglesia? Primero, vamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, donde empieza a decirlo. Primero vamos a comenzar. Son 7 iglesias que están allá en Asia Menor. La iglesia de Éfeso primero. Ya lo hemos dicho, Éfeso era una gran ciudad estratégica para los tiempos del apóstol Pablo. Era una ciudad, era un puerto marítimo, Éfeso, donde había mucha religiosidad. Ahí se adoraba a Diana de los Efesios. De diferentes puntos, la gente venía hasta de lejos a venir a adorar a Diana de los Efesios, que le hicieron un gran templo, que en el tiempo antiguo fue una de las 7 maravillas del mundo. Imagínense qué clase de templo le hicieron a Diana. Artemisa le llaman en Roma. Los romanos, para los griegos es Diana, para los romanos es Artemisa, la misma deidad ahí que tenían en Éfeso. Así estaba Éfeso cuando llegó el apóstol Pablo. Era un centro cultural, centro grande, religioso, era un centro comercial. Imagínense, uno de los centros más grandes de la humanidad en ese tiempo, centro religioso.
porque había de todo, hasta hechiceros había brujos, había de todo el mundo llegaban allí a Éfeso. Había varias culturas, había también era un centro comercial muy grande, o sea que Éfeso era una ciudad muy importante en los tiempos de Pablo, y fue donde más oposición tuvo él, pero allí fue donde fundó él esta iglesia. Lo dice en el capítulo 19 del libro de los Hechos, no lo busque, lo puede ver después en su casa, donde cuando Pablo llegó a Éfeso, en el capítulo 20 también del libro de los Hechos, habla cómo estuvo él 3 años, casi 3 años y medio estuvo allá en Éfeso enseñando. Éfeso tuvo muchos predicadores famosos, grandes predicadores, grandes maestros. Allí ya la Biblia dice que ahí llegó Priscila y Aquila, un matrimonio que se dedicó completamente a predicar la palabra de Dios. También ahí llegó Apolos, que era un gran maestro, era un doctor en la palabra. Y Pablo 3 años ahí, imagínense, era una iglesia muy fuerte, una iglesia que conocía bien la palabra de Dios, que había señales, que había milagros, que había prodigios, que había maravillas. Por eso empezó a crecer. Tanto que la Biblia dice que los hechiceros, los brujos se convertían y que hasta quemaron sus libros. Ahí está la Biblia. Que cuando ellos se convirtieron al Evangelio de Jesús por medio de Pablo y los discípulos quemaron los libros que la Biblia dice eran 50,000 piezas de plata, que en ese tiempo ahora dicen que serían millones de dólares. Todo lo que valían esos libros, no tanto por el papel, por lo que hubieran hecho, sino por el contenido que tenían. Eran muy caros, porque adquirían poder. Acuérdense de Elifaz el mago, acuérdense de Bar Jesús, que debe ser el mismo, otro famoso Simón, que eran hechiceros, pero el poder de Dios es más grande. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Dios la gloria a Dios. Capítulo 2, dice, versículo 2, yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que conoce todo? Y tu arduo trabajo y paciencia. Miren, una iglesia que trabajaba, una iglesia que tenía paciencia, tenía ese don de la paciencia. Se querían unos a otros, se soportaban unos a otros. En la primera carta, porque esta es la segunda carta que le escriben a Éfeso. En la primera carta, en la que escribió Pablo a Éfeso, la primera, allí estaba escribiendo, hermanos, donde era una iglesia llena de amor, una iglesia llena de fe, que dice que eran famosos en todo lugar, famosos por su fe, famosos por su amor, eran famosos cómo estaban unidos, cómo se querían entre ellos, entre la iglesia. Y por eso estaban cumpliendo la palabra de Dios, que Jesús dijo que se amen unos a otros como yo les he amado, para que el mundo vea, para que el mundo crea que ustedes se aman, para que ellos cuando vengan vean el amor, cuando vean la unidad, cuando dicen amén, cumpliendo la palabra de Dios. Aleluya. Tu arduo trabajo, tu paciencia, es la que nos falta en estos tiempos, la paciencia. Pero esa era una iglesia poderosa, imagínense, una iglesia así, y que no puede soportar a los malos. O sea, tenía discernimiento. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando dice yo conozco tus obras, la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 6 versículo 10, ahí dice la bendita palabra del Señor, mis amados hermanos, que Él conoce también nuestro servicio. Dice, porque Él no pasa por alto vuestro amor, vuestro servicio, con que la habéis servido, han servido a los hermanos y les siguen sirviendo aún, o sea que siguen vigentes en el servicio. El servicio a Dios es muy importante, hermanos, servir a Dios, servir a los hermanos. Dice, lo que le hagan a uno de mis pequeñitos, a mí me lo están haciendo. Servir, cuando dicen amén. Jesucristo habló mucho del servicio.
Él dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también va a estar mi servidor. Si alguien me sirviere, mi Padre le honrará. Donde yo voy, allí va mi servidor. No va atrás, no va adelante, ahí va a la par conmigo. ¿Se da cuenta el servicio que tan importante es el servicio de nuestro Dios? Que el Señor quite toda pereza física, espiritual, y sigamos sirviendo al Dios vivo y verdadero. Amen. Dice, por cuanto serviste a Dios con alegría, no quejándote, serviste a Dios con alegría, Dios va a quitar de en medio de ti, en medio de tu casa, va a quitar toda enfermedad. Mire, hermanos, las promesas de nuestro Dios, porque le servimos con todo nuestro corazón. Cuando dicen amén, hermano, denle la gloria al Rey. Aleluya. Yo conozco tus obras, yo sé cómo me sirves. Unos por cumplir y otros porque verdaderamente lo aman. Y que no puedes soportar a los malos si has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, habla, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, a los que dice que muchos se disfrazan como apóstoles, pero no lo son. En este tiempo hay pastores que duran 2, 3 años de pastores y cuando los ven ya son apóstoles. Si verdaderamente son apóstoles, tienen que enseñar, tienen que demostrar las señales de un apóstol que aparece aquí. Las señales de un apóstol es sanar enfermos. Las señales de un apóstol es liberar endemoniados. La otra señal del apóstol es resucitar muertos. Si tiene esas señales, sí, entonces sí es apóstol, pero lo juzgo muy difícil, nada más porque les dan un título, un renombre. Alguien dijo, o el Señor me reveló que tú eres apóstol y ya se la creyó. Tiene que haber señales. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque la palabra de Dios dice que solamente son para 3 cosas: para exhortación, para edificación y para consuelo. Nada más, nada más. La profecía, edificación, consolación, y para exhortación, edificación y consuelo. Ya, no más. Cuando dicen amén, para que el pueblo no sea engañado. Por eso dice la bendita palabra del Señor: bienaventurados los que ven, los que oyen la profecía de este libro y las guardan las cosas en ella escritas, no van a ser engañados. Cuando dicen amén, hermano, es la iglesia que tiene discernimiento. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es lo que dice la bendita. ¿Cuántos quieren ir creciendo en gracia y en conocimiento? Mire, y has sufrido, versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Se da cuenta que el amor a Cristo es muy importante? Y no has desmayado. Cuando el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Imagínense, el amor a Cristo es muy importante. Tiene que ser ese amor verdadero. Así como Él nos amó, entregó su vida por nosotros, ¿cómo le vamos a corresponder a Él, hermanos? A Él. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y ha sufrido. Claro que en el Evangelio se sufre. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Es un sacrificio. Ha sufrido, imagínense. Dice que Timoteo, cuando Pablo ya se fue de allá de Éfeso, dejó a Timoteo como pastor. Era un joven, Timoteo. Entonces dice la palabra de Dios que los ancianos que estaban ahí le estaban haciendo la vida imposible, porque no se querían sujetar al joven pastor, al que había elegido el Rey de la Gloria, porque fue mandato divino que Pablo lo dejó ahí, a Timoteo. Pero Timoteo se quejó con Pablo y le dijo: no, estos ancianos me están haciendo la vida imposible, manda un barco para que yo me regrese a Jerusalén. Y no, le dijo: no, sufre penalidades, cumple tu ministerio como buen soldado de Jesucristo, haz obra de evangelista. Cuando dicen amén, aguántate ahí. Si Dios te puso, Dios te va a respaldar. Cuando dicen amén, has sufrido por amor de tu nombre, porque no se dice que eres un hombre de fe. La
porque hasta se enfermaba frecuentemente por tanta oposición que tenía este joven pastor allí en Éfeso. Pero mire, así le dice, sufre penalidades, cumple tu ministerio como buen soldado de Jesucristo. Y recuerda, a él es al que le dijo, y nos lo dice también a nosotros, porque Dios, ¿cómo que vas a querer tirar la toalla? No, eso no es de marcha atrás. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero dicen amén. No, es que no me gusta, dice uno, no, mejor me... No, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sufre penalidades. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? No dicen amén. La salvación es gratis. Y nosotros sabemos que no es por obras, pero en agradecimiento, en amor a Él, para demostrar nuestra fe, como dice el apóstol Santiago, que la fe sin obras es muerta. Demuéstrame tu fe con tus obras. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado. Pero mire el versículo 4, decía uno de mis maestros, ese pero en la Biblia no me gusta, decía. Era un anciano ya. Mire, iba bien todo, dice, todo iba bien. Versículo 4, pero, aquí está ese pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es lo que está diciendo. Mira, recuerda, dice, por tanto de dónde has caído. ¿Por qué? Tengo contra ti. Todo esto lo estás haciendo muy bien, pero muchas personas ya lo están haciendo solamente por cumplir, ya no con ese amor con el que empezaron. Vuelve a tu primer amor. Cuando dicen amén, amén. Cuando dice primer amor es que va a haber un segundo, tercero. Vuelve a tu único amor para que no haya más. Cuando dicen amén, vuelve a ese. Cuando empezaste a hacer las primeras obras, vuelve a hacerlo. Arrepiéntete para que en el nombre de Él se agrade. Amén, hermanos. Porque este es un punto muy importante. Porque a veces trabajamos, lo hacemos, pero a veces vuelve rutina, solamente como para cumplir. No hay nada, Señor, ya lo hice. Tiene que ser con amor. Cuando dicen amén. El Salmo 100, muy conocido: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, con reconocimiento de que eres Dios, de que Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nuestro camino. Vuelve a tu primer amor. Es una buena exhortación. Acuérdense que la Biblia es para exhortarnos también, para corregirnos, para enderezarnos. Y que en lugar de molestarnos, pues sí, nos incomodamos, pero para bien. Cuando dicen amén, bendito sea el Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos están en su primer amor? Amén. Porque mire lo que dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Sabemos que el candelero, el símbolo del candelero, aquí está, mire, aquí está el candelero. Siempre lo llenaban de aceite. Estos vasos o copas le decían de aceite, y ahí le ponían un pábilo y entonces había luz. Si en esta iglesia no hacemos las cosas como dice aquí, que lo hagamos solamente por cumplir, que hagamos todo esto sin alegría, sin doblez de corazón, hermanos, lo que va a quitar el Señor es la unción y va a quitar la luz de Cristo, y se convierte en una iglesia muerta, donde sí hay programas y todo, pero no va a haber nada, no va a haber milagros, no va a haber nada, la gente no va a ser transformada. Pero cuando está la luz de Cristo, está el candelero, está el aceite bendito, poderoso de la santa unción, hay cambios. Cuando dicen amén, hay cambios en las personas, hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones. Oh,
porque la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Denle la gloria al Rey. Aquí está el hermano Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. El primer amor. Ese es un llamado, hermanos. Por si alguien ya decía, no, pues ya mejor ya ahí me la voy a llevar y más o menos. El Señor no acepta más o menos. O eres o no eres. Porque hay un peligro. Voy a quitar el candelero de tu lugar. Te voy a quitar la unción. Te voy a quitar la luz. Imagínense. Gente que ya nada más tiene el nombre de que sobrevive y están muertos. Pero versículo 6, ¿cómo dicen amén? Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta era un grupo que se había infiltrado en la iglesia, hermanos, donde pensaban que ellos tenían el poder, había un ego grande en ellos, y hacían declaraciones: yo lo declaro, yo lo decreto, yo, como si el poder emanara de ellos. Amén. Sabemos que el poder viene del Rey de la Gloria. Amén. Y Él se lo da a quien Él quiere. Amén. Cuando quiere. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el soberano de los reyes de la tierra, y Él usa a quien Él quiera. ¿Quién dice? ¿Cuándo dicen amén? Dele la gloria al Rey. Los nicolaitas, eso pensaba, como mucha gente piensa ahora, tienen esa doctrina, y eran muy, no eran libres, sino libertinos. Se practicaba el libertinaje, hacían lo que querían en el mundo, pero venían a la iglesia, cumplían con todo, venían, cantaban alabanzas, daban sus ofrendas, daban sus diezmos, y Señor, ya cumplí, ya vine, ahora sí, déjame vivir mi vida. Esos eran los nicolaitas. Por eso dice: aborreces a esos los cuales yo también aborrezco. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No sé si me está entendiendo, hermano, bendito sea el Señor. Pero yo creo que aquí no hay ningún nicolaita, ¿verdad? Mucho silencio. Y luego dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto ya es allá en la eternidad. Allá está el árbol de la vida, hermanos. Amén. Ya. Recuerden que ese árbol estuvo en esta tierra, lo cual el Señor le dijo a la primer pareja: de ese árbol no vas a comer, y fue lo primero que hicieron. De todo lo que hay en el huerto, todo puedes hacer, menos esto. Pero el ser humano, ya ve cómo es el ser humano, lo que le dicen que no haga, eso hace. Y por eso es que cayó la humanidad por no obedecer. Dígale que está a su lado: obedece la palabra. Y obedece, hay grande galardón. Amén, hermanos. Así esta serie, hermanos, de esta iglesia de Éfeso es la primera. Ya ve que son cartas que Jesús le mandó a las 7 iglesias, lo que es Asia Menor. Ahora ya es Turquía, que dicen que ahora Turquía tiene 90 millones, es Asia Menor ahora, en la actualidad, 90 millones de personas. Y lo triste es que la mayoría son musulmanes. ¿Cómo es que salió el evangelio de ahí? Ese descuido, dejaron su primer amor y entraron otros. Donde ahora, como digo, en la actualidad, Turquía, Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, todo lo que llenaba Asia, lo que Pablo llenó, todo el evangelio, allí en ese continente, en Asia Menor. Ahora, los musulmanes, por el descuido. Dile al que está a su lado: no te descuides, porque no creo que el enemigo está jugando. Vuelve a tu primer amor, diga otra vez: vuelve a tu primer amor. En el nombre de Jesús, hermanos. En el nombre de Jesús. Es por lo que le digo: este es un mensaje de exhortación, pero es para edificación para nuestras vidas. Amén, hermanos, donde la palabra nos exhorta y nos da un buen consejo. Así que pónganse de pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Gloria a Dios. ¿Has venido cargado? ¿Has venido cargada? Aquí está el Señor.
Él dice, traigan tus cargas, vengan a mí, todos los que estéis cargados, todos los que estéis trabajados, yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí. Él es el único que puede llevar nuestras cargas. Todos tus anhelos, tus sueños, ven, deposítalos en Él. El altar está abierto, mis amados hermanos.